Muy buenos días, comunidad. Bajo la gracia de nuestro Creador, procedemos a participar de una actual discusión. La situación del señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga. De él recordamos que hace pocos días la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia le dictó resolución de acusación, una acusación, y lo resalto, que a la fecha no se encuentra ejecutoriada. La pregunta que nos están formulando es, sabiéndose de su aspiración al Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasaría con la competencia de la Corte si es efectivamente elegido? ¿Perdería competencia para seguirlo investigando y pasaría a la Fiscalía General de la Nación? Vamos a responder en forma negativa. Vamos a decir que la competencia continúa en la Sala de Instrucción. Nuestras razones. Como conocemos, de conformidad con el artículo 26 del Código Penal, el tiempo de la conducta punible es el de la acción o el de la omisión. Y en ese contexto es claro que cuando se ejecutan los comportamientos que se atribuyen como de soborno en la actuación penal, él ostentaba la condición de congresista. Fue en esa condición en la que se le vinculó a un proceso penal mediante diligencia de indagatoria. Que posteriormente renunció y su renuncia fue aceptada. Perdió la calidad foral como congresista. Pues para efectos del proceso penal siguió siéndolo. En una ficción siguió siéndolo. ¿Por qué? El artículo 235, numeral quinto de la Constitución, el artículo 235, parágrafo de la Constitución, establece que si un congresista es investigado y pierde su calidad, su actuación pasa a la autoridad competente con una excepción. Y la excepción es que el comportamiento delictivo esté relacionado con sus funciones. Aquí ha dicho la Sala Especial de Instrucción, debe sostenerse que al haberse utilizado la función, la competencia sigue siendo de la Corte en aplicación del parágrafo. Y esto es determinante. Es sumamente importante saber que la Corte ha considerado que sigue procesalmente siendo considerado un congresista. ¿Por qué? Porque estamos sobre el fuero y ese fuero nos permite conocer lo que norma el artículo 186 constitucional. De los delitos que cometan los congresistas conocerá privativamente la Corte Suprema de Justicia. En este caso, por vía del acto legislativo 1 del 2018, la Sala Especial de Instrucción. Privativamente. Ese es un fuero constitucional, un fuero privilegiado. ¿Qué pasa con los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Ellos no tienen, en principio, un fuero constitucional, tienen un fuero legal. Basta que verifiquemos en la ley 906 de 2004 el artículo 32, numeral 9. Y que si nos vamos a la ley 600, el artículo 75, numeral 9, son esos artículos los que dicen que su juzgamiento le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y diríamos, por razón de las reformas, a la Sala Especial de Instrucción. No es la Constitución la que asigna esa competencia al fiscal, pero si fuera, o a la Fiscalía, pero si fuera la Constitución, tendríamos que remontarnos al artículo 251. Y remontados al artículo 251, ¿qué es lo que se nos dice? Numeral primero, el fiscal, investigar y acusar si hubiera lugar, directamente o por conducto del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. Y la excepción prevista en la Constitución es ¿cuál? La del artículo 186, vinculado con el 235 también de la Constitución, cuando son miembros del Congreso. La competencia está en la Corte y sigue en la Sala de Instrucción. Pero me formulan un interrogante o me lo formulo. ¿Y qué pasaría si llegara a ser magistrado de alta corte, fiscal general de la Nación, presidente de la República o alguien que hizo las veces del presidente, que llegara a uno de esos cargos? El doctor Prada, la situación cambia. Y la situación cambia ¿por qué? Porque hay otra norma en la Constitución que crea una situación de privilegio.
el artículo 178, numeral tercero, dice que a estos altos dignatarios los investiga la Cámara de Representantes, quien los acusa ante el Senado. Se puede revisar el 174 y 175 como complemento. Luego, sabiendo que la acusación del señor Prada no está ejecutoriada, entonces la Cámara de Representantes, por ser magistrado de alta corte, por ser presidente, por ser fiscal, asumiría la investigación para el juicio político que le permitirá acusar ante el Senado, y el Senado ahora sí ante la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el caso que se presentara con el doctor Juan Carlos Granados Becerra, cuando, estando a la espera de la formulación de la acusación, a pesar de que se había radicado la acusación, fue nombrado magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es decir, ubicado en el 178, numeral tercero. Dijo la Corte: en esta actuación, el 19 de febrero de 2019, se presentó el escrito de acusación de acuerdo con la Ley 906 de 2004, cuyo conocimiento ha estado a cargo de esta sala sin que haya sido posible la realización de su formulación. En consecuencia, hasta esta fecha no se ha completado el acto procesal de acusación. De otro lado, está demostrado que el doctor Granados Becerra es magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, calidad adquirida antes de completarse la acusación, tal como se comprueba con las certificaciones de su elección y posesión. Por consiguiente, dada la función pública que ejerce en la actualidad, debe ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 174 y 178.4 de la Carta Política, ya que la sola presentación del escrito de acusación sin su formalización impida que esta sala adquiera competencia. Situación muy distinta. Prada seguirá en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.